Muy buenas tardes. A nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Vicerrectoría de Extensión e Difusión de la Cultura y la Dirección de Publicaciones, me permito darles a todas y a todos una cordial bienvenida a este histórico recinto universitario, el Salón de Proyecciones de la Edición de la Unión. Esta tarde nos reúne en este espacio la presentación de la obra que tiene por título Arrey, el Rey de Reyes y la confrontación de los monarcas. El autor, Gustavo Javier Hernández de la Peña, para quien pido un fuerte aplauso. Le acompaña en la mesa como moderador, presentador y como comentarista el maestro Norberto Ponce de León, para quien pido un fuerte aplauso. Y también acompaña al autor Alice Walter, cosplay del libro que vamos a conocer. Vamos a dar y pues bueno, ahorita me gustaría iniciar con un concepto filosófico. Yo soy egresado del Colegio de Filosofía y Letras de la Benemérita, soy también maestro de habilidad lingüística o verbal, y siempre le digo a mis alumnos que se atrevan a cuestionar todo lo que las instituciones nos otorgan como un supuesto conocimiento, porque lo dijo el propio Michel Foucault, todo es cuestionable, ¿no? Otro también que en su momento cuestionó la realidad fue René Descartes, más bien dicho, el concepto es no piensa, después existe. Y creo que hoy en el siglo XXI se está perdiendo mucho el cuestionamiento, y creo que todo lo que nos dan lo vemos como unas verdades absolutas y impuestas de cierta forma, ¿no? Bueno, voy a contar, voy a hacer como un diálogo aquí con el profe, porque hay batallas que generalmente aquí en Rey de Reyes yo destallé porque como ha habido lector, lo habíamos escuchado arriba del otro compañero que tuvimos, Bricio, que decía que antes de ser un escritor debemos ser amigos lectores. Indiscutiblemente debe de ser así, porque si no el autor no puede de qué hablar, si no sabía nada más escuchar su biografía de vida, ¿no? Y lo dijo el propio Oscar Wilde: las vidas que más nos cuentan son las vidas más intensas vividas. Es decir, si tú vives intensamente vas a poder remarcar un recuadro rico en acontecimientos, ¿no? En general la obra te va envolviendo desde el primer capítulo, pero sí hay pasajes, hay capítulos donde definitivamente pues el autor te atrapa, ¿no? Hay capítulos donde dices, este capítulo es el más interesante, el más emotivo. A mí dos cuestiones que me llamaron mucho la atención es la batalla en la cual el autor encamina sus letras, su visión, la batalla de cuando se divide la Roma. ¿Sí? En la batalla de Patra, junto con Marco Antonio, tiene la batalla contra Octavio, perdón. Entonces, ese capítulo es uno de los que más me envuelven. Y sí, yo desde hace un rato que estamos platicando, le digo, bueno, yo también le digo profe, como él también ya lo mencionó, él es académico, da clases, entonces yo les explicar como profe. Y sí le estaba yo cuestionando cómo hizo ese capítulo, cómo lo fue narrando, porque de verdad el público te envuelve, y sobre todo esas partes donde la historia la plasma a través de su escritura. Donde se ejercen muchas cuestiones geopolíticas, y hasta incluso ya desde se empieza a ver el fenómeno de la geopolítica, de la que también remarca Michel Foucault. Es una cuestión como esta prioridad de poder se empieza a dar el divorcio, y ahí es donde empieza a decaer la primera Roma, porque Roma tiene diferentes fenómenos en su discurso histórico. Acuérdense de la fundación de Roma, cuando fue con estos primeros Rómulo y Remo, con esta concepción hasta cierto punto mitológica o de leyenda, con los hijos engendrados de la loba, ¿no? Rápido, a grosso modo, les
proyectar esta batalla en esto, pero en fantasía, porque en la antigua Roma, a no sé si a ustedes les gusta o les apasiona la historia, en la antigua Roma había 4 divisiones de poderes que se conocían como el quadrivium. Después pasó a ser el trilivium. El trilivium estaba compuesto, el quadrivium ya no me acuerdo, pero el trilivium sí estaba compuesto por Octavio, que era descendiente directo de Julio César. También estaba Marco Antonio y estaba Lempudio. Es el primero en el trilivium se disuelve porque se muere Lempudio y ya nada más sucede al poder de Roma estos 2 líderes militares, tanto Octavio como Marco Antonio. Esto es la fantasía. Todo está reflejado en la batalla de Acro, pero con fantasía. Y Octavio lo pasa a ser como el dios pagano, porque viene algo muy interesante y te voy a revelar. También viene el evangelio de fantasía. Viene también Jesucristo, viene el movimiento de los 14 apóstoles, no fueron los 12, fueron 14, y en sí fueron 15, porque el más importante fue María Magdalena, que de hecho en otros textos, mencionados inclusive por Diego Código de la Vinci de Dan Brown, se cuestiona mucho la importancia de conocer la vida de María Magdalena como el tercer apóstol más importante, que la Iglesia Católica no la reconoció por este machismo antropomórfico que se tenía desde el divorcio de las dos religiones, que se divorcia de la Iglesia clérica con la ortodoxa. Y aquí está Alice Cosplay, que hace alusión a ese personaje que Alice personifica un cosplay que da la personificación, ¿no? Me suena la referencia del cosplay. Muchas gracias por tener el micrófono. Es una relación de cosplay que se popularizó muchísimo en los años 70, precisamente en las convenciones de Star Wars. De ahí ya se pudieron en Japón y pues se ha vuelto muy popular en los últimos años. Creo que su inicio ya pasó por el 2015, aquí las convenciones de anime, cómics y videojuegos. Y yo le agradezco muchísimo a Gustavo la oportunidad. Nos conocimos precisamente por redes sociales. En el lugar que es nuestro proyecto de Emilio Sabré, me parece muy interesante porque pues tiene mucha influencia de lo que estaba comentando, eventos históricos, muy al estilo El Señor de los Anillos, Harry Potter, a la ciencia ficción. A mí me encanta la ciencia ficción. Entonces para mí es un privilegio que me haya dado la oportunidad de presentar a Magdala, que es una guerrera amazona, pero es una hechicera. Está muy interesante el personaje, cómo va desenvolviendo también a cada uno de los personajes, cada uno de sus presencias. Le recomiendo muchísimo la novela, no tengo de soy honesta, pero está muy interesante. Y bueno, también es una oportunidad de que el universo se expanda a diferentes aspectos. Ahorita ya se tiene el cosplay, pero ojalá de que deseo el corazón a Javier que próximamente lo vamos a hacer en una serie de televisión, en alguna película. No sé, me estaba comentando que no sé si toda esa noticia que ya próximamente hacer algunos cortometrajes de esta novela. Y también es una oportunidad de que le esté dando al talento poblano de apoyarlo, porque hay muchísimo talento, solo para apoyarlo. Porque es uno de los hombres más importantes de la historia antigua. Se conoce como el periodo de las guerras imperiales, donde los imperios empiezan a desplomarse y imperio tras imperio caen, como ahorita, ¿no? Ya está cayendo el imperio de los persas, de los griegos. Entonces todos los imperios tienen un tiempo. Y está muy interesante la cronología de la que menciona el propio Jesucristo, donde dice que todo lo que es construido por tierra se desmorona en el aire. Solo lo que está construido en el cielo se construye para la eternidad, ¿no? Y el cielo es una alegoría que generalmente ese es el problema de la filosofía, de la teología, que nos hace creer que el cielo es algo como las ideas canónicas, ¿no? Un mundo ajeno del mundo, y que el mundo de las ideas que existe en sí mismo, por sí mismo, y este mundo material es perfecto, sus formas. No. Cuando Jesús habla de un reino de los cielos, es el reino mental. Jesús de hecho era un padre de la espiritualidad real, era un libertador del pensamiento dogmático, solo que ya se volvió la religión como un negocio desde los concilios, ¿no? El primer concilio se ve como muchos reglamentos de la de Dios. Mis invitados no también lo han leído muy bien por todos los libros y saben muy bien que esa violación de derechos, de ideas, y eso fue el concilio de Idea, donde el Ministerio de Derechos dijeron que esto se pone esto, ¿no? Y de ahí tiene otra violación a los derechos de la Biblia, donde las decisiones paulinas quitaron muchas cosas y pusieron otras, y así. Creo que esta batalla de la que está haciendo mención, pero más que eso, retomando esto que dijo el compañero doctor, sí me quedó muy grabado en la
y yo le quiero comentar a Gustavo acerca en específico de los apóstoles. Ahorita que le dicen esto de que reinventa la Biblia, sí me gustaría saber cómo hace esa investigación, cómo lo lleva, porque muchos de nosotros quiero pensar que tenemos una idea fallida de los apóstoles, ¿no? Específicamente de Judas Iscariote. Judas Iscariote no fue traidor, así lo redacta la historia y lo vuelve a retomar el autor en esta obra, ¿no? Judas Iscariote únicamente obedece lo que el Señor le dice. Acá sin tiempo se antepone el bien supremo. La batalla de los círculos hace alusión a Jin Yang, también una cosmovisión de los chinos, donde lo negro consume al blanco y el blanco se consume y se compone en el negro. Este acoso del bien y del mal también es no solo antropológico, también es filosófico, porque como lo diría uno de los 7 sabios de Grecia, uno de ellos fue Pitágoras, fundador del pitagorismo, decía y hacía alusión de que sin el bien el hombre no puede concebir la verdad. ¿Y qué es la verdad? La sabiduría. La sabiduría es el camino de la manifestación de tu reflexión constante usada por la conciencia. Hay muy pocas las personas que se atreven a hablar sobre el marco de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es solo el estado de vigilia para los psicoanalistas, estar despiertos y nada más hablar con la conciencia a media, que es la conciencia. Bueno, a base de eso, pues yo hice un viaje, como dice el profe, acertadamente a Turquía, y estuve también en Tierra Santa, porque me aplicó mucho esta cuestión de quién fue Cristo. Y quizás es justo porque por la figura de Jesús me lo despertó mi madre, por esta declaración que fue cristiana, y dije, bueno, pues yo lo quiero conocer de otra forma, ¿no? Porque pues, el cristianismo me lo da como lo quieren ver. Pero este movimiento ya no lo podían parar. Porque lo dice el propio Friedrich Nietzsche, este pensador alemán, inclusive que tenía un odio hacia la cuestión del clérigo, de lo católico, de lo cristiano. Él al final decía que para la sociedad que no tiene el bien común, que es el material, tiene al menos la ilusión de un Dios. Y esa ilusión de tener a alguien que te ama y que te respalda es algo muy actual del ser humano sin esperanza. Porque eso es lo que vino a Jesús, una ilusión a la que no tiene nada. Debido a la esperanza, por eso que al cristiano le quitas Cristo, le quitas todo. Y eso es lo que representa a Jesús. Y sus apóstoles, pues es una cuestión muy padrísima. No sé si ustedes sepan que, eso lo voy a hablar con el profe, porque se adentró también en la investigación, cómo fue crucificado San Pedro. San Pedro fue crucificado a la inversión de la cruz. ¿Por qué? Porque decía en Roma, o lo apañó por orden de Nerón, y le dice, yo no quiero morir como el maestro, no soy digno de que así se me adjudique. Igual su hermano Andrés, que fue crucificado en forma de cruz en Grecia, en una de las islas. La teología medieval hace alusión al león de impureza. No sé si ustedes sepan que hay dos tipos de leones, el león de castidad y el león de impureza. El león de impureza manifiesta el odio de la humanidad a sí misma. ¿Y cuál es el contrapié de este león de castidad? Es el león de Judá. El león de Judá para los jesuitas, para los románicos, todo ello, representa la alusión al león de luz, que de hecho se ve aludido a la obra de Narnia. No sé si ustedes les llegaron a gustar leer el libro de Narnia, que fueron escritas de un escritor muy amigo de J.R. Tolkien, que es un libro cristiano, que hace alusión a este leoncito. Ha sido desvariada, ¿no? El profe aquí retoma la realidad de cómo fueron los hechos a base de la historia, a base de la investigación. Por eso es que envuelve, en lo particular, por eso me llamó mucho la atención su obra. No es una parte de atacar ni de tomar a la iglesia de ninguna manera. Es una forma muy peculiar de cómo Gustavo ve y analiza a través de la historia y de la información cómo se dieron los hechos, cómo sucedieron. Entonces es un libro nuevo, es un libro, repito, que tiene una trascendencia porque no fue hecho al vapor, fueron horas y horas de investigación y que resume todo eso, ¿no? Otra cuestión que a mí también me llama mucho la atención de la obra de Gustavo es, y se lo comenté desde que lo empecé a leer, que quería que nos explicara. Me lo podría haber explicado a mí personalmente, pero le dije, no, ya que hagas la presentación, que el público sepa
Es que he leído tanto que la neta ya estoy loco. Y este escritor es el padre del Yo Robot, que escribió también Situaciones extraterrestres, que esto refiere a Isaac Asimov. Y Isaac Asimov hace un cuestionamiento bastante interesante. El día en que la humanidad perezca en su totalidad, ¿de qué fue su historia? Nuestra historia en el tiempo ni siquiera llega a millones de años, chavos. ¿Qué somos nosotros? Somos un piojo en la necesidad de la nada. Cuando nosotros ya no existamos ni ningún ser humano, ni ninguna lengua, ¿quién va a garantizar que existió Carlos? ¿Quién va a garantizar que existió el conocimiento? Es más, las matemáticas dicen que son dadas por Dios, pero que no hacen nada más es la imaginación pura del hombre. ¿Qué tal si ni siquiera existen las matemáticas realmente en el universo? Se está cuestionando mucho el uso de las matemáticas en la física cuántica, ¿no? Inclusive nosotros como cuerpos físicos no somos cuerpos físicos, somos fotones y protones. Se está hablando ya en Japón y en Suiza sobre que nuestra identidad somos fotones cuánticos, hologramas cuánticos. Que por eso tenemos que envejecer, porque la materia se disuelve en el agotamiento de nuestra energía. Y está comprobado desde los hindús que mientras más carga energética tenga tu alma, más años vas a vivir. La gente se apaga como una llama, y lo digo también en Acro, en Grecia, en el complejo del fuego. Somos fuego que llama, que se va y que se apaga con la intensidad, ¿no? Entonces eso es una locura y quiere manifestar qué es el conocimiento, qué es la verdad, qué somos. Las personas se cuestionan qué es la vida y qué es la muerte, pero espérate el día de tu muerte, porque todos se van a enterar primero antes que tú. Tú vas a ser el último en enterarte que estás muerto. Pero eso es cierto. Gracias. Dice que se puedan introducir en la cuestión de la literatura y que todos esos conocimientos que se deben de tener y que no se deben de dejar morir, pues al menos sigan vitalicios en la cuestión de tus libros. Eso me agrada mucho. Yo creo que ahí deberíamos de retomar esta parte para que los niños se internen de nuevo a conocer las cuestiones históricas. Los libros de texto, yo creo que trae más historia los libros que estás manejando, que has escrito, que los libros de texto ahora que estás metiendo en la SEP. Entonces, sí es algo muy interesante, muy importante de retomar. Yo te felicito porque la cuestión que en algún momento platicas y hablas, pues no solamente te va a manejar una cuestión teológica, una cuestión histórica y tal vez en algún punto la cuestión política, sino también en la cuestión cognitiva, emocional. Pero trato tan siquiera como de que se motive también la gente de conocer. O sea, es como la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Todos estamos unidos en la ignorancia y el que ve la luz quiere también que tú la veas, ¿no? Entonces es como de, mira, ya hay otro mundo, no más ¿no? Entonces estos libros tratan de hacer esa invitación para todo el público que quiera. De hecho, hay una frase muy interesante de Cristo que dice: quien tenga ojos que vea y que tenga ojos que oiga que escuche, ¿no? De hecho, esto también viene aquí. De hecho, el libro también es un intento de volver el Evangelio fantasía. Por eso, cuando fui a Torreón, desde que pasó la conferencia a los cosplay, porque había una palabra así de cosplay, y les mencioné, y bueno, tomaron una meme, pero sí les platicé porque les dije: este es el Evangelio de la fantasía y a través de conocer otra forma de fe, otra forma de verdad. Mediante el entretenimiento, si lo quieren ver, pero anímense a verlo con los ojos. Religión y de muchos otros temas, implica mucha lectura, mucho conocimiento que nos da pues, la lectura de varios textos, ¿no? Entonces yo veo resumido en ese libro una infinidad de obras históricas, literarias, religiosas tal vez, filosóficas, y pues esto lo digo por el trato con los escritores, que de repente pues una novela que puede ser mucho más delgada también tiene su mérito, pero es un mérito mayor desde mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias. Los hombres que hacen historia, es como lo dijo Alejandro Magno, son los que conquistan el mundo desde su valentía. Todos esos hombres merecen ser recordados y merecen ser mencionados. Por ejemplo, aquí está el delgadito, porque ya no es historia de hombres, este se llama Tiempo de Fuego, está publicado en Colombia, es bestseller allá. Y aquí hablo de la prehistoria, el tiempo de los dinosaurios, pero de forma metafísica, que son solo dragones y no reptiles. Hemos compartido carretera varias veces y siempre me ha sorprendido su forma tan particular de pensar.
Aquí es una pregunta un tanto simple, pero con mucha profundidad. Tú mencionas guerras, héroes, espadas, dragones, pero al final de todo, el mensaje de profundidad que tratas de impulsar o proyectar con tu saga, ¿cuál es? Y dos, ¿quién gana? ¿El bien o el mal? El doctor René se asocia. El doctor René me había preguntado cómo consigo el reino de los cielos aquí, que fundamento ya tiene que hacer con la historia de la saga. Pues, el verdadero paraíso está en cómo actúas, en cómo amas, en cómo vives el día a día. Está comprobado desde la pedagogía, desde la psicología, la parapsicología, que los pensamientos construyen la realidad. Si tengo un pensamiento negativo, lo voy a arrojar, esa frecuencia del fotón cuántico se me va a arrojar. Ahí está el principio cuántico de los estudios de neuronales, esta regresión de mi energía. Yo traigo lo que digo, yo traigo lo que soy. Y el paraíso lo traigo también por el día a día, como lo quiero vivir, si amando o odiando. Y lo mismo también se trata de aguantando, el nirvana es estar en paz con todos, no solo conmigo, sino con el todo, y el todo es Dios. ¿Pero qué dices tú? Yo, pues aquí le digo, es fantasía, y yo lo que digo, ya hacer alusión a la fantasía es que mi imperio, es Jesús, yo como un héroe, sí ven salvando, pero no de una forma humana, y se convierte en el león de Judá, en ese león de luz, y el malvado, que es el malvado, ustedes estudian ecología, hermanos, también toman formas de león. Entonces, pero no un león malo, ¿no? El fuego del infierno, de todo eso, del lucho mundial, ¿no? Entonces empiezan a acabar entre el león y el león de luz pasa un poco a nada y absorbe el león de la oscuridad, porque se ha comprobado que aunque haya más oscuridad en el universo, cuando hay un flachazo de los fotones de luz de las estrellas, la oscuridad se apaga y es devorada por la luz. Luz y oscuridad son lo mismo, porque la luz no puede brillar sin la oscuridad. Y ese es el mensaje de Yin Yang. Jesús tuvo que vencer a sí mismo para ser consagrado en Dios. Quitar la impureza del corazón humano a encontrar un Dios de la paz, una paz mental. Porque lo dijo Maquiavelo, todos somos malos por naturaleza, pero se pone el fundamento del padre de Jacobo Rousseau a decir este fundamento. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. No. Nosotros estamos corrompidos desde la infancia, porque la genética también se hereda, pero está en ti el enviar la maldad y ser mejor cada día. Igualmente los invito a que sigan el Diversarrey, que conozcan más acerca de la ciencia ficción. Aquí en Puebla tenemos muchísimos talentos, hasta apoyarlos, que sigan a la comunidad cosplayer, que bueno, es más común que hagamos por los cosplayers, hagamos personajes de películas, pero es lo que hicimos haciendo personajes de novelas, ¿no? Está bastante interesante, como comentaba hace rato. Yo creo que en un futuro esto crezca mucho más, lo veo ya en una serie de Netflix, en un cortometraje, esto va a llegar muy lejos y muchas felicidades en esta voz, sigas creciendo muchísimo. La frase en el libro último es una cuestión cuando te deja pensando, porque un niño le pregunta a su abuelo, oye abuelito, todo lo que me has narrado de las noches sin insomnio, el niño tiene 6 años y durante 3 años, ahí viene la cronología, durante 3 años el abuelo le va narrando un segundo relato y dice el niño, mi abuelo está loco, no saca tantas cosas, ¿no? Que todas las sacan, le va narrando todas las sacan. Y le dice, en algún lugar, hijo, existieron todos estos hechos, todos estos acontecimientos, y el único medio que liberó a la humanidad de su presión fue un solo carpintero que por su hecho elevó a la humanidad al cielo. Y está en el Marte, porque la Tierra se había acabado por el nuclear, y en el Marte, por Elon Musk, ya se está colonizando, y ya está viendo ahorita cosas muy fuertes con Ucrania, con Palestina, no tenemos que en algún momento se puede detonar una catástrofe nuclear y la humanidad se mueve aquí y se vaya a otro lugar. Puede ser Marte o cualquier otro planeta. Y ese es el mensaje. ¿Dónde queda la realidad? ¿Dónde se escriben los hechos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Gracias.